Bien, vamos a grabarla para mandarles el link, cosa que podemos revisar un poquito y mejorar tal vez todo lo que se comente, ¿no? Entonces, en clases. Bien, ante todo, muy buenas noches, estimados jóvenes. Prosiguiendo esta segunda clase de asesoría del desarrollo del proyecto de investigación, queremos establecer algunos puntos de vista importantes. En principio, que ya tenemos que ajustarnos a la parte que es explícitamente el capítulo 4, que trata del análisis de campo. Y este análisis de campo tiene como propósito hacer, en principio, la utilización de técnicas. Entonces, mi primera pregunta, y ahí va el asunto, es que una de las técnicas que todos tienen, y desde ya es una técnica importante, es la técnica de entrevista cualitativa, ¿verdad? Otra técnica que ustedes tienen es análisis de fuente documental, que también es importante. Y de acuerdo al diseño que es de estudios de caso, tienen ustedes algunos estudios de caso, en especial puede ser 1, 2, 3, los que hubieran ustedes tenido presente dentro del análisis del estudio de caso. Entonces tienen estudio de caso como eje y tienen también los expedientes por un lado, que podría ser o podría ser un tema peculiar de análisis sobre un pleno casatorio, sobre tal vez una disposición administrativa o una reglamentación administrativa, dependiendo de lo que ustedes tienen a la mano. Y por otro lado tienen otra técnica, que viene a ser las entrevistas, que también es importante. Entonces, trabajando el tema de las entrevistas, ustedes van a tener esa solvencia de poder definir de qué manera podemos entrar al capítulo 4, ¿no? Que viene a ser análisis de campo. Entonces, tenemos que iniciar con las técnicas, la utilización de todas las técnicas, recopilación de datos. Una vez que tenemos todo ese periodo de recopilación de datos, ya vamos a pasar a integrar esos datos, a armonizar los datos, dependiendo del diseño que yo tengo. Si yo tengo un diseño de estudio de caso, voy a armonizar mis estudios de caso con las técnicas obtenidas, que podría ser una de las técnicas de análisis de fuente documental, otra de análisis de expedientes, otra de técnicas de entrevista cualitativa, algunos de repente tienen encuestas que reflejan un indicador cualitativo. Entonces, todo eso hay que eh, hacer un mix de todas las entrevistas, de todas las técnicas, y con ello ya se va a hacer una triangulación de datos, y ahí entramos ya a la parte de discusión, o sea, cómo vamos a triangular esos datos, de qué manera vamos a converger las ideas que hemos obtenido, tanto de las técnicas utilizadas como del marco teórico. Y entonces, armonizando ello, vamos a comenzar a redactar la discusión. Entonces, redactando la discusión, ya tenemos un preámbulo hacia las respuestas que debemos dar a nuestros problemas y nuestros objetivos, y también las hipótesis que lo han planteado. Entonces, esas respuestas van a ir circunscritas de manera explicativa en la discusión, pero de manera ya explícita, concreta, en la parte que corresponde a la conclusión y a la recomendación. Entonces, esa es la manera de construir. Para eso ya tendremos que utilizar anexos, por ejemplo, ¿no? En la cual vamos a poner todos los formatos de las entrevistas formuladas, de los análisis de los expedientes, de los análisis de fuentes documentales, de los análisis de estudios de caso, dependiendo de lo que tienen. Entonces, eso para nosotros es gravitante, importante. Entonces, estamos en un periodo que se debe llamar recolección de datos. Todos ustedes tienen que trabajar recolectando datos, porque ese es el eje del capítulo 4, resultados. Y ese es el capítulo que primero tenemos que trabajar. Después vamos a mejorar y engarzar nuestro marco teórico con el capítulo 4, y también vamos a mejorar la metodología, tal vez, que aunque ya la metodología de casi todos está muy bien, y listo. Yo creo que en cuanto a la problemática de la parte introductoria, no hay más asunto que discutir. Eso ya está claro y se va a mantener igual. Entonces, a nosotros nos preocupa de qué manera vamos a obtener esos datos para nuestras técnicas. O sea, qué cosa vamos a utilizar dentro de nuestras técnicas. Para eso tienen que utilizar ustedes la categoría y categorización, donde están establecidas las preguntas que se han formulado. Entonces, lo que yo necesito es que cada uno identifique su categoría y categorización, formule correctamente las preguntas, conversemos con cada uno un momento para verificar qué técnicas de investigación van a utilizar en el capítulo 4 y se pongan a trabajar, cosa que la próxima semana ya podemos discutir cuáles son los avances que se tienen sobre las técnicas obtenidas,
Y una vez que tienen las técnicas obtenidas, ya pasamos propiamente a la discusión. Que la discusión, ¿qué viene a hacer? Que viene a ser la interactuación, ¿no? Como dice la triangulación de datos, como dice Denzi, entre lo que se tiene en el marco teórico con la introducción, con referencia a la metodología utilizada y las técnicas trabajadas, ¿no? Entonces todo hay que triangular y hay que describirlo de la manera más elocuente, bastante pragmática, que pueda ser viable, entenderla. De todos esos detallitos tenemos que perfeccionarlas, ¿no? Entonces, esta primera fase, jóvenes, era lo que a mí me interesaba verificar, ¿no? Dentro de los datos cualitativos. ¿Qué otro punto más? Bueno, dentro de la preparación de los datos, acá tenemos la categoría y categorización. Todos han trabajado este tema. Entonces, ustedes tienen ahí las preguntas, los ítems. Entonces, estos ítems hay que traspolarlo ya a las preguntas. Y estas preguntas hay que trabajarlas. Eso es lo que nos preocupa en este momento. Otro tema que nos preocupa también es la metodología, que sí ya la tienen definida. La mayoría es de estudio de caso, ¿verdad? Y alguno que otro es de teoría fundamentada, o un mix que es estudio de caso y teoría fundamentada. Pero la mayoría tiene estudio de caso. Cuando es teoría fundamentada, bueno, vamos a tener que trabajar un poco más en cuanto a establecer esa triangulación mucho más apropiada con el marco teórico, ¿no? Que es el eje. Mientras tanto, en el estudio de caso, el marco propiamente el eje viene a ser los casos en investigación más las fuentes documentales que se han obtenido, ¿no? El análisis de fuentes que se han obtenido. Entonces, esto es lo que en verdad nos interesa a nosotros dentro de la investigación cualitativa, ¿no? Y para ello tiene que ser un nivel descriptivo o analítico, si fuera el caso, pues, si es que hay que poner algunos cuadros descriptivos, que no hay ningún inconveniente, pero que nos van a permitir a nosotros ingresar al tema, a diferencia de lo cuantitativo, a lo cualitativo, es decir, explicar el asunto a profundidad, establecer propiamente los supuestos, porque estamos trabajando nosotros con supuestos, ¿no? Y en especial trabajar las entrevistas, que eso es lo que nos preocupa en este momento. Yo creo que las entrevistas ya cada uno tiene programado a qué universo de personas van a establecer y solicitar las entrevistas y de qué manera hacerlas. Entonces eso es lo que a mí me interesa, o sea, cómo están diseñando ese aspecto para hacer el levantamiento de campo, o sea, para buscar la información, que eso es importante, ¿no? ¿Qué instrumentos van a copiar para esta información? ¿No? Y cómo se va a transcribir, o sea, cuál es la lógica del análisis que se va a transcribir. O sea, primero es el levantamiento, luego la depuración de estas. Entonces, el levantamiento es a través de lo que ya tenemos en categoría y categorización, de establecer el cuestionario de preguntas, dependiendo de las técnicas que va a utilizar, y la depuración, que va a ser ya propiamente el ordenamiento, la transcripción, la selección de la información relevante, la logística del análisis que voy a utilizar, sobre qué casos voy a tener, y hay que depurarlo. ¿Para qué? Para irnos allá al metaanálisis, ¿no? O sea, para irnos ya propiamente a la otra etapa, ¿no? Que después de este capítulo vendría a existir, ¿no? O sea, la siguiente, que es la que nosotros ya vamos a ver con los previos resultados, ¿no? De la discusión. A eso se llama discusión o metaanálisis. Esa primera parte me interesa. Yo quería preguntarles cómo están trabajando esto. O sea, si ya tienen cada uno diseñado su óptica de trabajo, ¿no? Por eso yo quisiera que participen, a ver si podemos estar llamando de paso de acuerdo a los que están presentes, ¿no? A ver, ahí tenemos a la señorita Acuña. A ver qué nos puede decir Acuña. La que creo que ha desaparecido Acuña. ¿Ya ver? ¿Qué Ah, tal, no, sí está. profesor? Buenas noches. Hola, hola. No, aquí estoy. Hola, señorita, ¿cómo está? Hola, profesor. Sí, bueno, A ver, si puedes escuchando un poco hablar el un poquito tema, lo más que pasa alto, es que que no la te escucho primera clase mucho. A ver, me escuché ya, ahora, sí, ahora, sí, sí, a ver, ya, bien, lo que pasa es que la primera clase no pude estar presente porque tuve un inconveniente, pero lo poco que he escuchado, que acaba ya, de decir, sí, yo, bueno, en mi proyecto yo voy a utilizar lo que son las entrevistas, ya, técnicas de entrevista.
Claro, Entonces, sí tengo un grupo ya para entrevistar y las preguntas, si bien es cierto, están en los ítems que hicimos ya, en el cuadro de categorías y categorización. ya. Y ya, pues más que todo es eso. Entonces, mi pregunta es, ¿ya se tiene que estar llevando a cabo las entrevistas? O sea, ¿ya se tiene Claro, que sí o obtener sí. los, Hoy día bueno, la tenemos que información? definir para que, sí, hoy día tenemos que definir para que ustedes ya comiencen a hacer el trabajo de campo, porque de eso trata el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es que Claro, ustedes ya lean, bueno, ahí tienen dentro de su categoría y categorización las preguntas formuladas. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me envíen a mi WhatsApp, claro. bien, ya las preguntas formuladas Ya, en un formato, ¿no? Entonces, esas preguntas que ustedes le van a hacer a sus entrevistados y también me envíen el cuadro de entrevistados de categoría y categorización, cuál va a ser su universo o población en la cual van a trabajar, a quiénes van a entrevistar. Entonces, esos dos, es necesario que compartan conmigo la información, que hagamos este tema de aprobación entre nosotros para que ya ustedes tengan algo evidente y puedan comenzar a ya a trabajar el tema de las entrevistas. Por un lado, que es una de las técnicas. Ya. Otra técnica que tú tienes, ya. señorita Alexandra, ¿cuál sería otra técnica? A ver, ¿qué otra técnica tendrías? Ya no sé, pero se dio tu señal. A ver. Bueno, seguimos, a ver. En ese orden que yo les puedo visualizar en este momento, ahí está Adolfo. Adolfo, ¿no? Adolfo Lagos con su colega. ¿Están ahí, Adolfo? A ver, Adolfo. ¿Quiénes están ahí? A ver, por favor. A ver si tenemos ahí en línea. A ver. O en todo caso, Angie González con Pedemonte. A ver. Sí, Ya, doctor, hola. estoy acá en línea. Adolfo, ya, perfecto. Doctor, sí, sí, Ya, nosotros ya tenemos más o menos el pool de profesionales de derecho como algunos fiscales provinciales eh, para iniciar nuestras preguntas y lo ya, único que faltaría es hacerle llegar a usted las preguntas para que nos dé la luz verde si ya. estarían bien o no. Ya, perfecto. Entonces, más que nada es la que ya hemos trabajado en categoría y categorización. O sea, ahí está Sí, ya casi a un 80% verificado. Solamente es cuestión de armonizar con usted para que se quede perfecto. Eso es lo que nos interesa, ¿no? sí, doctor. Por un lado. Ahora, ¿qué otras técnicas utilizarían ustedes con tu colega? ¿Qué otras técnicas? Además Es- de la entrevista, porque la entrevista es una. Tu tema es de estudio de caso, ¿verdad? sí, doctor. Ya, como es estudio de caso, tendríamos que ver tal vez otras en tipos, porque tienen análisis de fuente documental, ¿qué estudio de caso tienen? Porque tu tema, ¿de qué trata? Eh, Trata el uso de la prisión preventiva en épocas de pandemia. ¿Ya? Sí, sobre eso Pero está ¿qué estudios de tratando. caso tienen? ¿Qué análisis de fuente documental tienen? Eh, Eso hay que ver, o sea, eso quiero que prioricen conjuntamente con tu compañero, el análisis de estudio de caso que tienen, y esto tiene que estar reflejado en análisis de fuente documental. sí, Y luego, tenemos en el análisis de estudio de casos, tenemos los casos, el caso de, de, de- del ex premier Villanueva, ¿ya? eh, el caso también de la ex alcaldesa, ¿no? ¿Ya? Susana, Susana Villarán. ¿ya? Y son como tres, cuatro casos que tenemos a la mano. ¿Ya? Ya, entonces, eso es lo que quieren que ustedes ya lo tengan ya definido, porque ustedes saben que ya estamos avanzando en este tema, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, que me envíen a mi WhatsApp en todo caso, ¿no? Más bien, doctor, queríamos saber, usted dijo que nos iba a poner un pool ¿cómo se llama? De profesionales ¿Ya? de la Para las universidad entrevistas. para incluirlo dentro de las entrevistas. Ya, perfecto, ya. Recién como
recién han iniciado las clases y yo ya pedí a la doctora Leslie el listado de los docentes, ¿no? Entonces, y los que, bueno, tengan predisposición a contestar también la misma, porque hay personas que a veces que uno lo solicita y nunca las absuelve. Entonces, por un lado también queremos ver eso, ¿no? Otra preguntita era, doctor, usted dijo que a los profesionales que teníamos que entrevistar eran, pues, digamos, profesionales que tengan cierto pergamino dentro del mundo jurídico, ¿no? Bueno, Eh, preferentemente podría ser, claro. claro, ¿Ya? preferentemente. De su Claro. defecto, podría ser, por ejemplo, vamos a decir así, pues, ¿no? El presidente de la Fiscalía vamos a decir, Cerro de Pasco, podría ser así, Sí, claro, podría ser si tú tienes esa oportunidad, ¿no? en el área penal. Claro, si tú tienes esa oportunidad y mientras no tengas esa oportunidad, las personas o profesionales que tú consideres que son, bueno, probos y que pueden absolver estas preguntas del cuestionario y que conozcan del tema o que tengan experiencia, ¿no? Pueden ser Claro, claro que fiscales, sí. pueden ser abogados, dependiendo del rubro que tú quieras. Por eso es que yo necesito que tú me des tu cuestionario de preguntas, ustedes, el grupo, Ya. y dos, Sí, sí, sí. aparte del cuestionario de preguntas, su listado de entrevistados dentro de la técnica de entrevista. Eso es por un lado. Ahora, dentro, ¿qué otra técnica más van a ver? Análisis de fuente documental. Entonces, me tienen que decir qué fuentes documentales van a revisar, cuál es digamos, cuestionario de fuentes documentales. Y otra también, análisis de estudio de casos, porque ustedes han precisado un caso, por ejemplo, de la exalcaldesa, etcétera. Entonces, esa también tienen que definir cuáles son esos presupuestos. Entonces, sobre eso, pues ya tienen ustedes un visto bueno de trabajar técnicas. Entonces, se reparten entre ustedes qué es lo que más les conviene. Podría ser que alguno ve técnicas de entrevistas, otro podría ser fuentes documentales, otro puede ser estudio de caso, ¿no? Otro puede ser quizás focus group, que también es una entrevista que puede utilizar a varias personas para hacer, digamos, algunas preguntas en general que pueda ilustrar, que se llama focus group, que también podría ser una técnica. O sea, depende. Pero lo más importante es una técnica de entrevista. Y otra es la técnica de análisis de fuente documental. Y otra es la técnica de estudio de caso. O sea, son tres técnicas que hay que utilizar. Y las tres técnicas hay que integrar, que es el primer paso. Entonces, cuando yo integré estas tres técnicas, eso se llama levantamiento, aplicación de instrumentos, revisión simultánea de la relación, utilidad, esa es la parte de levantamiento. Y después pasamos a la depuración, o sea, van a transcribir las entrevistas, y para eso les voy a dar yo los formatos estandarizados, ¿no? Donde hacen toda la transcripción, hacen una selección de información relevante, porque puede ser que de repente un entrevistado pues conoce de un punto, pero como tampoco no bien conoce de otro, entonces van seleccionando la información relevante y ordenando a través de una logística de análisis, esa es la otra parte. Pero cuando ya se tiene un levantamiento y una depuración, ya se traslada, así como está en el cuadro, hacia el análisis, o sea, me voy a analizar ya el tema. ¿Por qué? Porque ya tengo que hacer la triangulación de datos, que dice la triangulación de Densing, o sea, tengo que triangular todos mis datos que he hecho en mi levantamiento de campo a través de mis técnicas, una que sería la técnica de entrevista, otra de análisis de fuente documental, que podrían ser jurisprudencias, resoluciones, estudios propiamente de casos o análisis propiamente de fuentes documentales de artículos científicos, ya. Entonces después hacemos un mix de todo con el marco teórico. Entonces ya ese viene a ser la discusión propiamente, un mix, o sea, ingresamos a la triangulación de datos. Pero para ingresar a la triangulación de datos, que es como una recensión, o sea, vamos yendo hacia un epílogo que nos conlleva al final de la tesis que viene a ser las conclusiones y recomendaciones. Pero para llegar a eso, el primer paso es el levantamiento de campo, ese que está ahí, el levantamiento de campo, ¿no? Donde tenemos ya toda la etapa anterior que ustedes ya la tienen trabajada. Tienen la introducción, tienen el marco teórico, tienen el marco metodológico, que eso está perfecto. Ahora es tiempo de levantamiento de la información. Y ese Ya. levantamiento de la información, para eso necesitamos que ustedes establezcan su cuestionario de preguntas en base a categoría y categorización, que ya la tienen hecha. Sí, sí, También en base a sus participantes. Y ahora van a definir sus técnicas. Ustedes por el momento veo que ya tienen la técnica de entrevista, ya tienen
digamos, los participantes, pero no está muy bien claro en qué nivel tienen, por ejemplo, en este caso, la parte que va a ser de análisis de fuente documental, por ejemplo, ¿no? Todavía, eso que necesito que usted lo defina. Después también necesita que definan los estudios de caso referidos a eso. Todo eso se tiene que ya tener a la mano, ¿no? Y cuando ya han trabajado eso, comenzamos a hacer la parte de triangulación de datos y discusión, que ya es el análisis. ¿Por qué? Porque antes de todo el levantamiento, inclusive, hay que hacerle una depuración. ¿Y en qué consiste eso? Utilizaron formatos dándole el ordenamiento, la transcripción, la selección de información relevante, la logística, todo eso en formatos que nos permite ya estar llegando a preconclusiones, ¿no? Preconclusiones. Y que eso lo vamos a reflejar en un análisis, un metaanálisis que se llama la discusión propiamente dicha, con una triangulación que se conoce como la triangulación de Densing, entre marco teórico, las técnicas obtenidas, los estudios de caso, el análisis de fuente documental o análisis de focus group, todo eso, integrarlo y discutirlo de la manera más, digamos, sutil, mucho más clara, de una descripción, lógicamente utilizando siempre la trialidad, ¿no? Norma hecho valor y la claridad suficiente. Eso nos importa a nosotros. Entonces, por eso que a mí me preocupa que ya ustedes no pierdan tiempo, porque esto no es tan sencillo como vimos en el proyecto. En el proyecto, bueno, tenían bastante tiempo para ir corrigiendo, pero ahora no, porque el capítulo 4 le lleva tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, ya sabes, Adolfo, más o menos qué falta, ¿no? En caso de, por ejemplo, Angie González, Pedemonte, ¿con quién es? Está bien, doctor, con la alumna González. Conmigo, doctor, buenas noches. Con Angie, perfecto. Angie con Pedemonte. Entonces, igual, ustedes tienen incluso el tipo de estudio de ustedes no es de estudio de caso, ¿no? El diseño. Sí, es teoría fundamental y estudio de caso, doctor. Ya, entonces, como tienen ambos, hay que hacer ya el trabajo de discusión o el análisis de discusión integrando los dos diseños, ¿no? Tanto teoría fundamental como estudio de caso. Pero para eso necesitamos el levantamiento, como estás viendo en la primera parte, levantamiento de la información. Entonces, por favor, ustedes tienen su categoría y categorización, tienen sus preguntas formuladas. Entonces, no hay más que plantearlas, quizás darle un pequeño retoque, que creo que están bien. Es suficiente con eso, y escoger su población a la cual van a entrevistar. Sí, ya lo tenemos designado, doctor. Ya tenemos vistos algunos. Son 10 personas, que fue lo que usted nos recomendó, de 10 a 12. Sí, entre un par de doctrinarios, un juez hemos conseguido, fiscales provinciales y personas también, bueno, que tienen libros escritos también en la materia. Perfecto. Y que sí nos van a apoyar bastante. Y que ahonden bastante el tema, más que nada, ¿no? Muy de bien. La proporcionalidad. Entonces, a nosotros nos interesa 10. 10 es buen número. Ahora, pregunto para todos los jóvenes que están presentes. ¿Pueden conseguir 10 entrevistados todos? Porque no todos tienen esa facilidad, ¿no? No, todos. No creo. Pero entonces hablemos lo mínimo. ¿Cuánto sería lo mínimo? 6. ¿Ya? Entonces eso hay que ver. ¿Ya? Mínimo 6. Y máximo 10. 10 estamos bien. Pero necesitamos 6 entrevistados que nos den un diagnóstico de la técnica propiamente de entrevista. Entonces no se olviden eso, mínimo 6. Entonces ya de pronto ustedes tienen que, por eso personalmente escríbanme y me cuentan a ver qué problemas tienen en cuanto a la entrevista, ¿no? Ya, por ejemplo, Pedemonte me dice, ya yo lo tengo mis 10, perfecto, ya, acá. Alguien de repente no lo tiene, entonces tenemos que buscar, dependiendo su línea de investigación, qué docentes le pueden brindar algún tipo de entrevistas también, para completar esas entrevistas. Doctor, disculpe, justo quería hacer una consulta. Desde la vez que llevamos la tesis, bueno, como usted nos dijo que en lo posible ya lo fuéramos, si es posible, mejorando, nosotros hemos agregado unas cuantas cosas. Quería saber si eso de algún modo podría interferir, digamos, en la revisión que vamos a tener ahora con usted, puesto que el trabajo anterior usted ya lo ha visto, ya lo ha corregido, lo hemos llevado con usted. Bienvenido si es que se han incrementado más, porque la idea que nosotros hicimos en el marco teórico fue un marco teórico bastante resumido, ¿no? Un marco teórico para un proyecto. Sí, justo lo habíamos hecho precisamente con los plazos un poco ajustados por el tema que pensábamos que se iba a cambiar la modalidad de sustentación. Y claro, bueno, nosotros hemos agregado algunas cosas. Entonces, si no hay inconveniente, está perfecto. Estaremos listos ya para hacer las entrevistas.
Ya, muy bien. Entonces, por un lado, aprovechando jóvenes para todos, aprovechando de que estamos hablando del marco teórico, ese marco teórico es un marco teórico del proyecto. Dicho sea de paso, ese marco teórico está a un 70%. Entonces, necesitamos ponerle de nuestra parte un 30% más. ¿Eso qué significa? Ahondar más un marco teórico, un poquito más. Entonces, ahondar más significa sin alterar lo que ya se hizo, por favor, porque lo que ya se hizo se pasó por Turnitin. Entonces, mucho cuidado, o sea, sobre esto no debemos alterar, debemos incrementar. Entonces, cuando ustedes comiencen a incrementar, ya tienen que incrementar con otro color, porque ese nuevo incremento marcado al cual me van a hacer llegar ustedes, vamos a someterle nuevamente al Turnitin para evitar de que se duplique, ¿no es cierto? Entonces, ese nuevo elemento que van a introducir de más datos sobre su marco teórico, debe tener un 30% más de trabajo para mejorar. Pero ustedes están casi todos a un 70% de marco teórico. O sea, no hay problema en marco teórico. Pero hay que incrementar un 30% más. La parte introductoria no. Eso está suficiente. Lo que nosotros necesitamos trabajar el marco teórico. La metodología, vamos a darle unos pequeños reajustes, ¿no? Porque de todas maneras una metodología planteada inicialmente para el proyecto, pero para la del desarrollo podría haber algunos reajustes. Esa la podemos, pero son mínimas, ¿eh? No es incremento de más autores ni nada por el estilo, porque lo que queremos es no generarles a ustedes más problemas con el Turnitin. El Turnitin ya tiene y eso se debe mantener ahí. ¿Por qué? Porque va a haber tendencia a subir a raíz del análisis digamos, del capítulo 4 y la discusión del capítulo 4. Entonces, pero va a ser mínima. ¿Por qué? Porque la discusión y el análisis es sui generis, es particularmente y peculiarmente independiente y asignado a cada uno de ustedes. O sea, no es que ahí hay una copia de otro, ¿no? Es algo muy connatural a ustedes. Entonces, por lo tanto, el índice de coeficiente del Turnitin que varía va a ser mínimo, ahí no va a haber problema. Entonces, por ese lado yo creo que no hay problema. Entonces, la recomendación sí es, como les digo, jóvenes, es que hay que priorizar la técnica de entrevista, que todo la tiene, la técnica de análisis de fuente documental, la técnica de análisis de estudio de caso, algunos tienen análisis de tal vez jurisprudencias, ¿no? Entonces, eso hay que priorizar. Y de repente alguno de ustedes quiere análisis de focus group, que no lo creo, pero si lo hay, bien. Necesitamos por lo menos tener 3 técnicas. Una es entrevista, otra es fuente documental y otra es estudio de caso. Listo. Esas 3 técnicas, más nuestro marco teórico, las engarzamos en esa triangulación que se llama triangulación de Dennison. ¿Y eso dónde va? En el análisis. ¿Y cuándo es el análisis? Más adelante, en el momento de la discusión, ¿no? Por el momento estamos entrando a la etapa de levantamiento de campo, que es la etapa 3, inicio del capítulo 4. Entonces, el levantamiento de campo es levantamiento de información, como están viendo ahí. Esta diapositiva les voy a enviar, ¿ya? Y el levantamiento de información tiene la aplicación de instrumentos. Yo tengo técnicas de entrevista, técnica de fuente documental, técnica de estudio de caso, que son los 3 que ustedes tienen que tener obligatoriamente. Sobre eso hacen su instrumento. ¿Cuál sería el instrumento? El cuestionario de las preguntas, el cuestionario que va basado en el análisis de estudio de caso y el cuestionario que va basado propiamente en el análisis de la fuente documental. Listo. Entonces, necesitamos recolectar y levantar. Luego llegamos a un punto de saturación que esperemos que sea, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo van a levantar esto? Yo creo que no puede ser más de 30 días. ¿No? Levantando esto, pasamos a un punto de saturación donde entramos al ordenamiento, a la depuración, donde están viendo ahí, la depuración. Entonces tenemos que ordenar, tenemos que transcribir, tenemos que seleccionar información relevante, porque en algunas preguntas, alguno de los entrevistados simplemente no va a contestar, o va a contestar algo muy irrelevante. Y entonces, ¿eso le sirve para su investigación? No. Por lo tanto, hay que mejorarlo. Y luego tenemos la logística de análisis, o sea, cómo tenemos que ordenar toda la información que ya tenemos para irnos al análisis, al meta-análisis, que vendría a ser ya propiamente el análisis de la discusión, la triangulación de datos. Marco teórico más técnicas. O sea, engarzar todo eso en relación a mi problemática y en relación a mis objetivos. Entonces, todo esto vamos a trabajar un mix. Haciendo el mix, perfecto. Y eso les voy a enseñar para hacer el mix, ¿no? Porque eso no me interesa. Pero antes de entrar a hacer el mix, antes de hacer el meta-análisis, antes de entrar a la discusión, necesitamos el levantamiento y la depuración. Que eso, yo les voy a dar los formatos, pero el levantamiento sí o sí ya lo deben hacer.
Los formatos de depuración donde se va a trasladar la información ordenada, transcrita, documentada, de información relevante y logística de análisis, esa le voy a dar los formatos yo. Entonces, por eso que necesito ahorita, para esto no necesitamos formatos, que ustedes comiencen a hacer las entrevistas. Las entrevistas las pueden hacer vía WhatsApp, la pueden hacer por correo, la pueden hacer por teléfono y le graban una grabación de audio y listo. Pero eso debe de ser ya. Y ya ustedes van a transcribirlo, ¿no? Toda esa información en base a unos formatos que yo le voy a colgar una vez que ya esté habilitado el campus. Creo que ya hoy día ya puedo, no sé si puedo ya colocar los antecedentes, porque no podía, porque no estaba habilitado. Pero me parece que ya tenemos la habilitación. Entonces, listo, entonces no hay problema. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? A Sí, ver, doctor, buenas sí, noches. Una hola. consultita. ¿Cómo nosotros sustentamos de que la persona a la que le entrevistamos es abogado? O sea, no hay una formalidad para las entrevistas, porque si bien es cierto, usted dice que puede ser por WhatsApp, por audio, Ajá, ¿no? sí. Pero sé que el siglo pasado han estado pidiendo sellos, creo, ¿no? A los docentes o a los abogados. No sé si ahora se va a mantener así. Bueno, cuando era presencial te pedían sellos, ¿no es cierto? Ahora, cuando es virtual, podrías tú solicitar lo que te envíen vía WhatsApp, digamos, en PDF, podría ser. Alguno no lo va a hacer, porque tú sabes que los entrevistados, muchos de ellos tienen múltiples cosas y tal vez esto lo toman como un servicio adicional, quizás bastante comprometido para ellos, donde no quieren ni siquiera ponerle su sello, por algunos motivos personales que ellos tengan. Entonces, eso va a generar que te diga, no te puedo sellar, pero sí te puedo absolver vía WhatsApp, tú me haces la pregunta y tú la grabas, listo, o sea, por la llamada telefónica. Entonces, ese es el audio que ustedes tienen que guardar como antecedente y transcribir a un formato, ¿no? Transcribir a un formato. Y en ese formato nosotros al final vamos a tener digamos, un archivo de audios de las entrevistas realizadas, o tal vez si ustedes pueden obtener las firmas y los documentos escritos, bienvenido, pero si no, no hay problema, tienen el archivo de audios. Entonces, lo que ya eso da legitimidad, porque ustedes al final de la tesis establecen una declaración jurada de todos sus datos son ciertos y se someten, lógicamente, a los derechos de autor y a los derechos inherentes que se están reflejando en la tesis. Entonces, no hay problema. No hay problema en esa parte. O sea, pero la idea es que sí que lo entrevisten, escuchen la entrevista y luego lo depuren con las preguntas, porque va a haber entrevistas donde las preguntas no fueron absueltas a satisfacción o la contestación a esa pregunta simplemente puede decir, bueno, no conozco el tema. Entonces eso quedó como selección de información relevante o irrelevante. Irrelevante, entonces tengo que ordenar bien esa transcripción, pero eso ya es en el momento de la depuración, como están viendo es la segunda fase. En la primera fase tenemos que hacer el levantamiento primero. Puede ser que todo lo que hayamos obtenido sea magnífico. Entonces, mi depuración va a ser mínima y voy a tener ordenado mi técnica de entrevistas, ¿no? Entonces, la idea es que, jóvenes, ustedes tengan la selección de sus entrevistados ya y que esos entrevistados, pues, logren, ¿no? Tener esa empatía que les permita recolectar los datos con la mejor precisión y alcance posible, dentro de lo posible, porque como digo, alguno simplemente le va a absolver por audio, alguno tal vez le va a mandar grabado, alguno tal vez le puede firmar, no siempre va a ser eso, pero ahí están las pruebas respecto a las técnicas empleadas, no hay problema. Puede ser también mediante correo, nada más, doctor, de Claro, manera escrita. claro, puede ser mediante correo también, no hay ningún problema. Puede ser correo, puede ser audio, puede ser a través de documento enviado vía correo también o personalmente. Lo veo complicado, pero puede ser, ¿no? En Doctor, sí, buenas noches. Una hola, consultita. ¿Y Estrella. este, cuánto tiempo o cuánto de plazo tenemos para ya tener listas las 10 entrevistas? Pues yo pienso que tiene que ser rapidísimo, porque mire, tenemos que pasar la depuración y después de la depuración tenemos que pasar la discusión y la discusión es armarlo, ¿no? Y eso es lo que le lleva tiempo. Entonces, ¿puede ser 30 días? Ah, ok, está bien. 30 días, a partir de la fecha, ¿no? Estamos iniciando el mes de septiembre hasta fines de septiembre, pues.
Pero si alguien tiene más Ok, antes, mejor. Pero el levantamiento no puede ser mayor a septiembre. No puede ser mayor. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos depurarlo y hacer el metaanálisis, ¿no? O sea, hacer la discusión y emplear la técnica de la discusión. Para eso, mientras tanto, nos vamos a estar capacitando. Yo les he dado a través de nuestra delegada de Jocelyn, les he estado dando unas lecturas interesantes que quiero que a partir del lunes comencemos a conversar y eso nos permite un poquito tener mejores criterios de cómo armonizar la discusión, o sea, de qué manera hacer la síntesis de toda esa información que yo tenga, ¿no? Ahora, de pronto yo todo lo que es depuración, yo les voy a dar todos los formatos. Vamos a estandarizar formatos, cosa que toda la información recolectada pasamos a la depuración. Y después de la depuración y el ordenamiento, la transcripción, la selección, la logística de análisis, ya pasamos a propiamente hacer la metacognición, la metaanálisis, que vendría a ser la discusión. Entonces, con la discusión sí tenemos que trabajar, ahondar ya recapitulando qué es una discusión, haciendo un buen análisis de la discusión, donde tenemos que integrar esa triangulación de Densing, que se llama triangulación de datos, entre todas las técnicas que hemos empleado, que son 3, más el marco teórico, respondiendo a mis problemáticas y mis objetivos, y a mis supuestos que he planteado, ¿no? Todo eso va en la discusión. Entonces, esa discusión va de mayor a menor, ¿no? Ese es como tú tienes la premisa mayor, premisa menor, después subsunción y después viene pues, el resultado. Igual, así va trabajando en ese orden dentro de la trialidad de la dimensionalidad del derecho, ¿no? Norma, hecho, valor, describiendo, que al final, lógicamente, ya se concluye. Se concluye con dando respuesta pragmática a mis 3 puntos nada más y mis recomendaciones que yo puedo plantear, o si es que tengo teoría fundamental, algunos tienen teoría fundamental, tienen que plantear un proyecto, o tienen que plantear una reforma de algún artículo, o tienen que plantear pues una reforma, ¿no? de la norma que se está cuestionando, ¿no? En casos de teoría fundamental. Pero en los demás casos de estudio de caso, no, simplemente recomendar, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si me dejo entender, esa más o menos sería la figura con la cual yo tengo que trabajar. A ver qué nos podrían decir, no sé, cuántos, todos son nuestros alumnos, sí, me parece, ¿no? Yo la vez anterior creo que tenía algunas señoritas que eran de Trujillo, no sé si ahora las tengo aún, o ya no. ¿Alguna que es de la sede de Profesor, Trujillo? sí, Selene. profesor, buenas noches. Yo soy de la filial, sí, de la filial Trujillo. Ah, muy bien, mucho Profesor, le gusto. quisiera Ya. pedir de por favor si es que pudiera escuchar su clase, porque lamentablemente sí nos cambiaron, ¿no? Pero como estamos dentro del grupo, por favor, si me permitiera, No, bueno, estar encantado, dentro de sus encantado, clases, encantado. ¿no? Encantado. Gracias, Dime, ¿a profesor, todas muy les amable. cambiaron? Para aclarar, ¿a todas las cambiaron a dónde? ¿A una sede de Trujillo? Sí, sí, a todos nos cambiaron con la misma metodóloga, porque la metodóloga de Trujillo Ya. va a llevar en este caso con los asesores, ¿no? Especialistas, pero que son solo C de Trujillo. Ah, ya, ya. Ya, bueno, bueno, en todo caso. Pero encantado, no hay ningún problema. Entonces, justamente también quería ver, porque recuerdan que la clase anterior me dijeron que me iba a mandar su proyecto para yo ver más o menos pues, qué es lo que se había trabajado y qué se tenía en mente, ¿no? Pero no hay problema. Si tú gustas, Selene, puedes estar con el mejor agrado, no hay ningún problema. ¿Ya? Muchas gracias, profesor, muy amable. Entonces, la idea, jóvenes, es este levantamiento de información. Entonces, para todos, que prácticamente creo que estamos entre la misma familia que hemos tenido en el proyecto, nada más, por los demás jóvenes que en un primer momento los incorporaron, parece que los están reasignando, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, con mayor razón, nosotros ya tenemos una primera experiencia de haber trabajado el proyecto y ahora nos toca afiatar ese proyecto. ¿Y eso en qué consiste? Que mi marco teórico, que probablemente está para un buen ojo, a ojo de buen cubero, en un 70%, tenemos que mejorar un 30% más. Sin ahondar en lo mismo, sino incorporando nuevas ideas, así como habla Pedemonte, ¿no? Nuevas ideas que no están contenidas en el marco teórico. ¿Para qué? Para evitar que el Turnitin me comience a variar. Si yo incorporo nuevas ideas sin tocar lo que ya se filtró, no hay problema. ¿Por qué? Porque eso
ligeramente tiende a subir, pero en mínimo. Pero si que ustedes comienzan a cambiar todo lo que ya se hizo, ahí se va a generar todo un problema. Entonces, esa es la primera recomendación. Entonces, el marco teórico hay que afiatarlo, mejorarlo. Hay que aumentar un número mayor de páginas, hay que aumentar quizás mejores criterios que en ese primer momento no se tenía y que a raíz de las técnicas o a raíz de las sugerencias, a raíz de las entrevistas o a raíz de las fuentes documentales analizadas o a raíz también que podría ser los estudios de caso que yo estoy haciendo, a raíz de todo eso yo puedo ir mejorando mi marco teórico, o sea, perfeccionarlo. Eso es una primera recomendación. Entonces, todos están un 70% promedio. Entonces, deben alcanzar el 100% o por lo menos un 90%. Entonces, estamos hablando entre 20 a 30% de optimización de su marco teórico. No se olviden eso. Hay que mejorar el marco teórico. Y para eso, todo lo que escriban, jóvenes, escríbanlo con otro color, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, si yo tengo todo ya con negro, pues esto escribo con azul o con otro color. Entonces, todo lo que voy incorporando. Porque ese hecho de que van incorporando va sumando el porcentaje que falta, que es un promedio de 30%. De pronto el marco teórico. Que va mejorando en base a qué también. Va mejorando en base a mis técnicas. Porque va a haber entrevistas donde algunos de los entrevistados le van a dar luces sobre algunos criterios de referentes a textos, de frente a artículos, o es que también encuentran de paso nuevos artículos o nuevas investigaciones. Entonces, todo eso hay que ir incorporándolas. Las sugerencias dadas también a través de las entrevistas. O también a las sugerencias que parten o que surgen desde el ámbito del análisis de estudio de casos. O las sugerencias que surten o parten desde el análisis de las fuentes documentales, que son las tres técnicas que hay que trabajar. Entonces, incrementando eso, ya tengo un marco teórico sólido, suficiente. ¿Por qué necesito el marco teórico sólido? Bueno, porque en principio es mi tesis. Si su diseño es estudio de caso, ahí queda, porque mi discusión va a estar basada en mis técnicas, nada más, ¿no? Pero si mi diseño es teoría fundamentada o un mix entre teoría fundamentada y estudio de caso, entonces voy a tener como eje mi marco teórico y esa va a ingresar a la discusión, a la metacognición, donde voy a tener que tomar en cuenta esa teoría fundamentada más el estudio de caso o más el análisis de fuente documental. Entonces, haciendo un mix de todo, recién voy a tener una discusión saludable que me va a llevar pues a una subsunción, o sea, a llegar básicamente a una preconclusión que finalmente termino con la conclusión respondiendo a mis tres problemas. Mi problema general y específicos, mis objetivos generales y específicos, de una manera lógica, ¿no? Que eso va a ser ya traspolado en mi discusión. Y también del mismo sentido en mi recomendación, si es estudio de caso, y en mi planteamiento de ley ferenda, o sea, de plantear una reforma o una nueva teoría fundamentada o plantear pues un nuevo proyecto de ley, o sea, dependiendo qué es lo que ha resultado de la teoría fundamental, dependiendo del diseño, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ajustar bien el levantamiento de información. El levantamiento de información es sui generis, es particular de cada uno de ustedes, jóvenes. Y ustedes ya tienen que ponerle ahí el máximo. Yo pienso que hasta fin de mes tiene que estar listo la información. Entonces pasamos a la depuración. Llegamos fin de mes y depuramos. ¿Cómo depuramos? Depuramos con formatos y con la técnica que vamos a hacer para ordenar las transcripciones que hemos hecho, para seleccionar la información relevante, para establecer una lógica de análisis. Y entonces ya teniendo esa formalidad, recién vamos al análisis de la metacognición, o sea, hacia a la triangulación de Densing, que se llama de datos, que ya nos lleva a una discusión. Entonces la discusión ya tiene que ser armonizada entre lo que planteamos como problemática y objetivos, lo que dijimos en el marco teórico, si es que es de teoría fundamentada, o simplemente lo que obtuvimos de nuestras técnicas, si se trata de estudios de caso, ¿no? Entonces, dependiendo, eso va a cambiar el lenguaje en la discusión dependiendo del diseño que yo hice. Casi la mayoría, creo que un 70-80% tiene estudio de caso. Entonces, tiene un diseño de análisis de estudios de caso, de análisis de fuente documental, de análisis de las técnicas, ¿no? Entonces, en cambio, hay un 20% o 15% que tienen teoría fundamentada. Entonces, ahí sí, tienen que utilizar el marco teórico
conjuntamente con las técnicas para reflejarle una propuesta legislativa que se llama ley referenda, o una modificación, o una aclaración, o dependiendo qué es lo que resulte, ¿no? Y además la forma de que voy a discutir es diferente porque tengo que tener en consideración la teoría fundamentada, que es el eje, a diferencia que en el otro caso es de análisis de estudios de caso, análisis de fuente documental, análisis de técnicas, no que también lógicamente están respondiendo a tanto a mi problema general y específico como a mis objetivos y dando, digamos, dando resultados previos a mis supuestos, ¿no? Que es la parte final, ¿no? Entonces, esa partecita sí es interesante, importante recordarles. ¿Alguna consulta ahí? Porque yo lo que quiero es que tengan claro y que ya tienen ustedes la categoría y categorización, y esa es la que tenemos que ajustar bien, que la categoría y categorización esté ok, las preguntas formuladas estén ok, entonces sobre esas preguntas ustedes ya tienen que hacer los cuestionarios para hacer las entrevistas, y también tienen que tener ya establecido cuáles son los estudios de caso que están haciendo y cuál es el análisis de fuente documental que están haciendo. Cosa que esas tres cosas tenemos que trabajarlas ya. Eso es en la etapa de desarrollo, ¿no? Porque en la etapa de desarrollo precisamente está aquí, en el análisis de campo del capítulo 4, del levantamiento de información, de esta etapa que dice etapa 3 de procesamiento de datos, que es lo importante dentro del análisis del desarrollo. A ver, Doctor, dime. doctor, disculpe, entonces, más o menos este fin de semana tendríamos que mandarle a usted el formato de nuestros cuestionarios. Sí, además el día lunes, ¿no? El día lunes que tenemos, ¿no? El día lunes en la Claro. noche, todos me presentan sus formatos de entrevistas, que ya está ok, solamente le vamos a dar un visto bueno, y me presentan su, digamos, su avance o planteamiento o esbozo respecto al análisis de fuente documental y al análisis de, aparte de la entrevista, ¿no? Análisis de fuente documental y análisis de estudio de casos, que es lo que están haciendo. Para que ya tengamos los tres, y entonces ustedes se reparten, si son dos y si son uno, bueno, tienen que llevar el tiempo para poder hacer las entrevistas. Ahora, las entrevistas, frente a esta situación de pandemia y otros, yo creo que más fácil es hacerla por WhatsApp, hacerles una entrevista así, digamos, por teléfono, que se lo grabe, o salvo que le conteste por correo, o salvo que le mande por PDF. Bueno, dependiendo del grado de amistad, del grado quizás de empatía y también el interés y benevolencia que tenga pues el entrevistado para ustedes, ¿no? Y ahora, si ustedes no tienen, el día lunes me tienen que informar, yo hasta el lunes voy a solicitar a la escuela que me dé un listado de derecho penal, derecho civil, para ver a ver qué docentes nos van a absolver las entrevistas, ¿no? Entonces, eso necesita. Entonces, cosa que algunos de ustedes de repente va a querer algunos, que le contesten a algunos docentes de la UCB. Ya, perfecto. Entonces, ahí vamos a darle una plantilla de profesores y que ustedes le pueden escribir con copia a mí, ¿no? Cosa que a través del correo. Cosa que vamos a estar haciendo el seguimiento a efecto de que esa persona cumpla, pues, ¿no? Cumpla con lo que... Además, vamos a recomendar a personas que en realidad son responsables y que le van a absolver, ¿no? Para no perder el tiempo. Eso es importante. A ver, otra pregunta. ¿Qué dice, por ejemplo, Rudy? ¿Cómo está en el caso tuyo, Rudy? ¿Está ahí Rudy? Rudy Guamán. A ver. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo está en tu Sí, caso? ¿Tú estás con quién estás tú en con tu grupo? García Aroni. Con García Aroni, ya. En tu caso tú tienes ya pues tu categoría y categorización, ¿no es cierto? Es cuestión de depurarlo esto, Sí, que creo que eso están casi al 90% perfecto. Es solamente mirarlos, darle visto bueno y ya. Ahora, por otro lado, tú tienes estudio de caso, ¿no? sí, doctor. Ya, entonces yo quiero que plantees bien tu estudio de caso y por lo menos para el día lunes me digas, ya, en el estudio de caso vamos a hacer esto, esto y ello. O sea, van a hacer prácticamente una plantilla de cuál va a ser las actividades que van a hacer en el estudio de caso. Del mismo modo, tienen que ver en análisis de fuente documental, porque deben tener análisis de fuente documental. Revisar algunos asuntos importantes relacionados a la investigación que están haciendo. ¿Tienes análisis de fuente documental ahí
o no, todavía me parece que no. Yo pienso que lo que sí ya tienes identificado es tu técnica de entrevista y tu estudio de casos, que creo que toditos tienen. Pero análisis de fuente documental como que ni casi podría decir que 90% no lo tiene, porque trata de que ustedes vean a ver qué de importante documentalmente deben adicionar a su tesis. Porque de pronto con lo que ya hicimos en proyecto, ¿qué tengo ya listo? Tengo mi categoría y categorización. Y eso me conlleva ¿qué? A mis preguntas. Y eso me conlleva ¿qué? A mi cuestionario como instrumento para hacer mis entrevistas. O sea, por ese lado ya lo tengo, esa técnica. Dos, el estudio de caso. Ya tengo planteado un estudio de caso que tengo que perfeccionar. Entonces, esos dos, creo que al 90% lo tiene. El tema de análisis de fuente documental como que está por definirse, está potencialmente en la idea de ustedes, pero no está reflejada materialmente. Entonces, eso hay que definirlo, hay que generar, digamos, eh, al menos un índice de análisis de fuente documental, donde me digan, bueno, yo pienso como análisis de fuente documental, revisar esto, y que me son útiles porque me contestan a mis preguntas, porque tiene que ver con mi categoría y categorización. No se olviden que su eje es la categoría y categorización. Ese es su eje. Porque si usted no tiene la categoría y categorización, pues como que no tienen las cosas claras. Y desde ya, como hemos trabajado conmigo, todos tienen su categoría y categorización. No hay problema en ese sentido, ¿no? Doctor, buenas noches, una consulta. Sí, Este, señorita Amparo. sí, quería saber, uno, cuál sería nuestra población de muestra, cuántos entrevistados tendrían que ser como mínimo, ¿no? Ese es uno. Y el otro, entré un poco tarde, quisiera saber a qué se refiere con depurar, sobre qué tema habríamos Depurar. Ajá. que seleccionar y descartar. Mira, ¿A ya, cuál muy se está bien, muy bien. refiriendo? Ya, mira, un promedio muy adecuado de entrevistas es 10. De 10 de población de participantes. Pero yo creo que a veces es difícil frente a estas situaciones actuales, ¿no? Entonces, podría ser manejable en 6. En 6 me parece que sí. Entonces, eso pregunto a todos, ¿es viable o no? A ver, les Sí, pregunto doctor, 6 entrevistados está bien. ¿es Sí, viable? parece que sí es viable y ya en el camino se va viendo y ya espero que también nos Claro, claro. apoyemos entre Pero por lo nosotros. menos 6, ¿no? O sea, y de ahí podríamos conmigo buscar un par de entrevistantes, ¿no? Que podrían ser de la UCB, ¿no? 2 o Doctor, 3. buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Disculpe, Ya, también he ingresado un poco tarde a su clase. ya. Lo que sí quisiera saber para el tema de la entrevista, ¿qué requiere para que se acredite que en este caso el especialista, ¿no? El abogado haya respondido a nuestras encuestas? Aparte de su sello, ¿alguna habilitación o algo? Bueno, si el profesional te puede enviar la habilitación que tiene del Colegio de Abogados o de la SUNEDO, ¿no? Bienvenido. Y si no, tú pues con el nombre completo y su DNI que te va a proporcionar, tú buscas en SUNEDO, ¿no? Para ver qué grado tiene. Porque lo que Sí, importa, sí. pero lo que me refiero, o sea, ¿qué es el requisito que solicita la universidad para que tenga validez esas entrevistas? Bueno, en este momento, a raíz del problema que esto es virtual, lo que se quiere que haya la suficiente probanza. Podría ser un correo en la cual te acepta, ¿no? Que la asesoría o te envía la contestación o te confirma que toda la entrevista que ha hecho a través del WhatsApp es correcto, que te podría ser solo una entrevista oralizada, ¿no? Pero la idea es que haya un documento donde él acredite que en sí es el quien ha realizado la entrevista en favor de Doc- tu tesis. Doctor, no hay ningún modelo para que nos apoye con eso, porque todos vamos a hacer, bueno, en su mayoría los que estamos continuando con usted, vamos a Ajá, hacer entrevistas, ¿no? Y vamos a sí, utilizar prácticamente el mismo diseño, ¿no? Sería ajá, bueno crear uno solo, ¿no? Como método de cumplir ese requisito que usted dice, ¿no? Del DNI o la ya, está aceptación, bien. ya sea por Yo les WhatsApp. consigo todos los formatos, ¿ya? Entonces yo les voy a enviar, lo voy a colgar en el Trills y en la plataforma y también les mando al WhatsApp los formatos, en especial para que ustedes redacten la entrevista y más que nada ahorita el cuestionario de entrevista y los formatos que ellos establecen la validación, digamos que ellos son los que han autorizado la entrevista.
Y después Sí, también les tengo que mandar, eso en primer término, para que hagan el levantamiento, que es la primera parte. Ya para que hagan la depuración, les voy a dar los formatos estandarizados en las cuales ustedes van a colocar toda la información que han juntado. Se van a ordenar, van a transcribir, van a seleccionar información relevante y van a establecer una logística de análisis. Eso es otro tipo de formato que viene a ser ya para depuración. Pero por el momento, para el levantamiento hay que aplicar instrumentos. Entonces yo les voy a enviar un instrumento de entrevista, un modelo, y también los instrumentos de validación, digamos, de la entrevista realizada, ¿no? Donde da fe que en efecto está respaldando esa entrevista. Yo les voy a mandar el formato modelo, ¿ya? Está muy bien, entonces estoy tomando nota para yo enviarles urgentemente. delegada, anota, por Anota favor. mi delegada, ¿ve? Por favor. ¿Está mi delegado o no? Se fue a dormir. Se ha ido a Sí, descansar. doctor, aquí está. No, es que Amparo entra tarde, por eso anda que pregunta doble. Ya, está bien, ya listo. Entonces, ya está el levantamiento, ya. Veamos, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver. Ya, entonces por ese lado creo que se entiende, ¿no es cierto? Entonces, hay una primera fase de levantamiento de información. Estamos quedando que el levantamiento de información precluye o concluye este 30 de este mes, porque no podemos esperar más tiempo, porque tenemos que trabajar la otra fase, que es depuración, ordenamiento. ¿Y cuál es la otra fase? Metaanálisis, discusión. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ir almacenando ya esos datos. Y el levantamiento consiste en técnicas. ¿Qué técnicas tienen ustedes? Entrevista. ¿Qué técnica tiene? Análisis de fuente documental. ¿Qué técnica tiene? Análisis de estudio de caso. O sea, los tres. Profesor, y en todo caso, siempre tenemos, en todos los proyectos o todas las tesis tenemos que presentar varias técnicas. O Bueno, sea, por van a ejemplo, haber casos en a los que ver, no, por ejemplo, no haya casuística todavía desarrollada sobre ese tema. por ejemplo, el tuyo, ¿cuál es? El mío es naturaleza jurídica de criptomonedas. Y no Ya, hay, en el sistema jurídico, no hay nada que se hable de criptomonedas. Y ya. mi ¿Y análisis qué? documental pudiese ser Sí, la regulación que tienen otros países, ¿no? perfecto. Entonces, en vez de lo que tú vas a ver, o sea, ¿qué tienes ahorita? Entrevistas sí vas a tener, Yo tengo ¿verdad? entrevistas y análisis documentario, nada más. Análisis Análisis documental. Ya, documental entonces, para tú no tengo reemplazar el casos aquí estudio en de Perú. casos, estudio de casos no tienes. Ujú. O tienes estudio de casos de otros países. No. No. Estudio de casos de otros países sí hay. Ya, Entonces entonces que tendría esa que es la que aplicar. tienes que combinar. Estudio de caso Ya, comparado. Estudio de caso ya. comparado. ¿Por qué? Porque no la Ya, tienes acá. pero yo este análisis de casos yo solo los he mencionado dentro de mi marco teórico. Claro, claro. Y seguramente Entonces, que sí. eso vamos a mejorar para que en tu metodología, donde va el rubro de cómo estás realizando las técnicas, se Ujú. añada, ¿no? De que en Ya. vez de utilizar tú, vas a usar análisis de estudio de caso comparado. ¿Por qué? Porque tú no existe en nuestra legislación. Entonces, incluso el diseño tuyo se modifica, no se llama diseño de estudio de caso, sino diseño exploratorio. Porque es un Sí, sí, algo diseño así me que llamo. todavía implica, digamos, un estudio preliminar. O sea, tuyo, estás esbozando un estudio preliminar, no estás arribando a más conclusiones, ¿no? Entonces, por eso que vamos mejorando tu diseño, pero de pronto, para ir a mejorar tu diseño, para ir a contarles, ¿no? Dentro de la tesis a los jurados qué tipo de diseño tienes, necesitamos primero hacer el levantamiento. Entonces, en el levantamiento necesitas tus entrevistas, que sí está ok, tus fuentes documentales que van relacionados al tema y un análisis comparado de estudio de casos o de referencias de estudio de casos. Listo. Pero siempre hay que Ya. tener estas tres técnicas, por lo menos. Y esas tres técnicas, prácticamente esas tres técnicas para ti son suficientes para hacer ya la depuración, la transcripción y la metacognición que vendría a ser la discusión. Y hacer una triangulación de datos sobre eso. Listo, que les voy a enseñar cómo hay que desarrollar. Y al final se concluye y se recomienda. Y se acabó la tesis. En cambio, por ejemplo, si tiene teoría fundamental, ya tenemos que agregar, variar un poquito. Toda la técnica viene hasta depuración similar, pero cambia en el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es teoría fundamental. Entonces ya tiene otro perfil de metacognición, tiene otro perfil de discusión. ¿Por qué? Porque tengo que combinar todas estas técnicas con mi marco teórico. En cambio, en el caso tuyo no es tan necesario porque el marco teórico te sirve como fuente de referencia, pero las técnicas en sí están generando discusión, respondiendo netamente a tu problema y tus objetivos.
con una ligera, digamos, relevancia mínima de algunos acontecimientos relatados en el marco teórico como pautas simplemente, pero no ser incisivos, a diferencia de una teoría fundamental que sí ser incisivos, y aparte que en la recomendación en una teoría fundamental me va a exigir una ley referenda, me va a exigir alguna propuesta de ley, ¿no? Entonces, sí, tenía como recomendación eso. O sea, era una también propuesta tienes como legal. una propuesta. Sí, o sea, el fin de la tesis para este caso es una propuesta para determinar la naturaleza jurídica, porque Ya, no puede entonces, ser entonces catalogado. tú tienes alcance de teoría fundamental, entonces. Entonces vamos a tener que combinar un poquito el marco teórico con las técnicas que tienes. Y muy bien, las técnicas van a servirte mucho, porque una de las técnicas es entrevista, otra de las técnicas es fuentes documentales y otra técnica es análisis comparado. Entonces, esos tres me sirven mucho con mi marco teórico para arribar a un planteamiento y una propuesta, ¿no? Ya, gracias, doctor. Más bien, le estoy pasando hoy en la noche mi proyecto para que le dé una ojeada, pues. Claro, claro, está bien, está bien, está bien. Muchas gracias. Bien, otra pregunta, jóvenes. Doctor, una consultita. Sí, Estrella. ¿Usted cuántas preguntas nos sugiere, ¿no? En nuestro cuestionario? Ahí creo que, ¿cuántas aparecen en la mayoría tienen 10, ¿no? ¿Cuántas tienen? Entre 7 a 10 tienen, el mínimo que tienen es 7. Claro, un promedio. Claro, entonces ustedes deben tener siempre 7, 8 y dejar, pues, o sea, todas son preguntas semi-estructuradas. O sea, eso quiere decir que las han planteado ¿quién? Ustedes. En un estudio armonizado con el asesor. Se llaman semi-estructuradas. O sea, no son preguntas que te ha propuesto el entrevistado. Entonces, como son semi-estructuradas, le da la potestad que si tienes 8 o 7, de tener 3 preguntas que el propio asesor tiene a bien brindarte, ¿no? Como pregunta y como respuesta a la vez, o sugerirte, ¿no? O a manera de conclusión, recomendarte. Entonces, ahí puedes usar 2 o 3. Entonces, con eso, yo creo que 10 preguntas es perfectamente suficiente. ¿No? Porque la mayoría creo que tiene 7 por lo menos de preguntas semiestructuradas, o sea que han sido diseñadas tanto por el investigador, que son ustedes, como con el asesor. Pero también hay que dejarle, por eso que se llama técnica semiestructurada de entrevista. O sea, el día que ustedes le pregunten, ¿qué técnica utilizó usted? ¿Estructurada, semiestructurada? Entonces, ¿qué le va a responder? Semiestructurada. ¿Por qué? Porque tienen un 80-70% de sujeción a una creación hecha por el investigador y el asesor. Y tienen un 30% de relatividad a libre albedrío de parte del entrevistado, que puede sugerir la pregunta, que puede dar una respuesta, que puede crearle una pregunta y que puede completar la idea que ustedes están dando, ¿comprenden? Entonces, por eso que eso queda un 30%, y que eso puede ser 2 o 3 preguntas que darle de originalidad a quién, al entrevistado. Eso no se olvide. Entonces, por eso Habló de un primer 70%, ¿a qué se refería, disculpe? O sea, ¿tú cuántas preguntas tienes? Nosotros tenemos 10 me parece que fue las que le presentamos. Perfecto. La mayoría tiene 10, pero alguno puede tener 8. Y alguno puede ajustar de 10 a 8. O alguno puede ajustar de 10 a 9. O sea, ¿por qué? Porque el modelo que estamos utilizando se llama semi-estructurado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no necesariamente es 100% original del investigador, o sea, de ustedes, ni sugerido por el asesor. No es el 100%. Es un 90 o 70%, desde el 70 al 90%. Y un 10% ¿para quién? Para el entrevistado. Porque el entrevistado puede crearte una nueva figura, puede crearte una nueva entrevista, o una nueva pregunta, puede crearte algunas conclusiones nuevas que son ajenas a todo lo que has planteado. Entonces, eso se llama semiestructurado. O sea, compartes con tu entrevistado nuevas ideas que no están contenidas en tu plataforma, que son producto, lógicamente, del expertise que tiene ese entrevistado, ¿no? Y que te ayuda, y que eso armoniza, ¿para qué? Para que en el momento que hagamos la depuración tengas tú a bien contener nuevas ideas que pueden perfeccionar tu categoría y categorización para plantearlo ya finalmente en tu tesis algo correcto, algo ok, completo, ¿no?
Doctor, disculpe, usted se refiere entonces a los aportes que nos da el experto. Claro, eso se llama aporte, pero en sí no debe llamarse aportes, porque los aportes vendría a ser como ya prácticamente algo conclusorio, ¿no? En sí debiera llamarse, bueno, intervención o sea, semiestructurado quiere decir que se le da al entrevistado la oportunidad de que te dé luces, ¿no? Que te dé ideas, que genere una pregunta. Y está muy bien esa, que tú lo llamas aporte del investigador. Y esa es la etapa de 10%, 20%, que tú le dejas. Puedes dejarle 2 preguntas a él, ¿no? Entonces eso va a ayudar. Entonces por eso que cuando alguna vez en el momento y también eso que hay que corregir o aclarar en el momento del diseño fenomenológico, metodológico que tienen ustedes, es ¿qué tipo de entrevista han realizado? ¿Abierta o cerrada? A ver, ¿qué responden ustedes? Abiertas, doctor. Abierta. ¿Por qué abierta? A ver, que responda Clever. No está Clever, creo. Doctor. Perdón, doctor. Porque permite, doctor, porque ¿Por qué es una permite, entrevista abiertas porque permite que el entrevistado pueda, digamos, responder de una manera amplia, ¿no? Ya. Y en la cual pues esté incluida su experiencia, su conocimiento. Ya, ¿y cuál es el otro tipo frente a una entrevista abierta? ¿Cuál sería su opuesto a esa entrevista? Preguntas cerradas. Perfecto. ¿Y qué es la pregunta cerrada? Que va directamente orientada a que me responda sí, no. Ajá, perfecto. Y eso más es usual en el ámbito cuantitativo de las entrevistas cerradas, porque simplemente es esto, sí o no. No quiero que me explique más. Sí, no, sí, no, nada más. Y sobre eso yo le paso por el SPSS y me da el resultado, ¿no? En cambio acá no. Mi SPSS es mi cerebro, porque tengo que pasar todavía a la depuración y a la metacognición y a la discusión, y también utilizando la tridimensionalidad del derecho, la argumentación jurídica, elementos interesantes e importantes que me permitan dar luces, ¿no? En la clase anterior veíamos que el argumento es un preponderante dentro de la investigación, porque el argumento me va a dar oportunidad para construir, ¿no? Con logicidad, con técnica propia del derecho, la construcción de lo que yo quiero decir. Entonces, esa armonía es que me va a permitir a mí establecer una respuesta lógica. Entonces, por eso que la entrevista es semiestructurada, no es estructurada, y es abierta, no es cerrada, no, es abierta, y segundo lugar es semiestructurada. ¿Cuándo es estructurada una entrevista? Cuando tú le dices, toma esta mi plantilla y contéstame esa mi plantilla. Eso es estructurada. O sea, yo no quiero saber más. Responde a lo que yo te digo. Pero alguien te puede decir, oye, a mí no me parece esta pregunta. A esta pregunta yo podría contrapreguntar o podría modificarla, proponer una modificación, porque yo considero que esta pregunta ya es obsoleta, ya no está vigente, es muy genérica, o sea, cualquiera de esas figuras, ¿no? Entonces, eso se llama semiestructurada. Le planteo mi plantilla, la cual se ha trabajado por el investigador y su asesor, pero es el expertise que tiene el entrevistado que te puede decir, mira, esta podemos adicionar de esta manera o modificarlo de esta otra. Y puedo aclarar de esta otra manera. Entonces eso se llama semiestructura, dejándole al entrevistado la potestad de añadir. Por eso es que teníamos que, ustedes quiero que revisen si son 10. Si son 10, bienvenido. Pero tengan presente que esos 10 puede ajustarse a 9 y darle a ellos la opción de que puedan decir si tiene algún aporte más, si tiene algo más que señalar, si le parece que todas esas preguntas están bien estructuradas, si hay algo que se pueda modificar, refutar o tal vez cuestionar dentro de esas propias entrevistas formuladas. O sea, hay que darle esa alternativa. Y esa alternativa le va a permitir a usted tener un rango de 10, 20, 30% a más de un ámbito semiestructurado, o sea, no es rígido, ¿comprende? Me dejo entender. Entonces, el tipo de entrevista que ustedes van a hacer es semiestructurado. Doctor, pero disculpe, eso
¿eso de qué dependería mucho en los resultados o a la hora de exponer este desarrollo? Porque, por decir en mi caso, que el Ya, tema es el análisis de la suspensión perfecta dentro de las microempresas en ya, este estado de emergencia, ¿no? O sea, sí. yo lo que estaba buscando es Ujú. hacer las entrevistas directas al personal que se ha visto afectado. Y yo pensaba en realidad sí hacer ese tipo de preguntas cerradas y ver, pues, ¿no? Que en su porcentaje o en su mayoría sí había sido, o sea, se había dado la vulneración. Entonces, ¿qué tanto me complicaría, como quien dice, el panorama si yo lo hago en SPS? Que si tú haces en SPS y así como dices cerrado, se convertiría en cuantitativo. O sea, porque tú solamente quieres saber si están de acuerdo o no, sí o no, si corresponde o no, Claro, nada es más. que según mi título que dice Ajá, el análisis de la suspensión perfecta dentro del estado de emergencia, o sea, para las microempresas, yo estaba buscando que mi población sea el mismo personal de la empresa en la que yo laboro, ¿no? Los que ya. se han visto pues afectados. Pero ellos te Entonces, podrían responder cualitativamente también, o sea, con preguntas abiertas donde te podrían aclarar el por qué, ¿no? Y dándole la semiestructurada también que te permite que ellos puedan opinar algo más de lo que se le preguntó. Entonces, tú puedes tener tu población de 10, por ejemplo, o de 6, si ese es el 100%, puedes tener un 80% de trabajadores como tú quieres y podrías tomar un 20% del empleador o asesores o expertos en laboral que te pueden dar otras ideas, ¿no? Que como tu investigación tiene un contexto, tiene un norte, entonces tú vas buscando este, asesores que son símiles a las entrevistas formuladas, o sea, tampoco son opositores, ¿no es cierto? Sino la que tendrían que entrevista ir. el, el cuadro de preguntas es la misma tanto para los profesionales como, por decir, para el Sí, campo de... sí, Sí, solamente variarías tú como son semiestructuradas en las tres últimas preguntas. En las tres últimas preguntas que ellos te pueden sugerir una aclaración o pertinencia o modificación de alguna de las que ya tenías y mm, completar la idea. Y esa puedes usar del universo de 100%, un 30% de entrevistados externos y un 70% de los que tú ya tenías en mente, ¿no? Establecido en base a los trabajadores. Y eso te va a ayudar también va, mucho porque ya. eso es beneficioso, porque es semiestructurado, o sea, permites que también desde un punto de vista de un asesor, de un profesional, pueda percibir el asunto, ¿no? Y mejorarse ese tema. ¿Nos va a mandar también plantillas de eso? Sí, sí, yo voy a mandar todas las plantillas, no hay problema, Ay, para que todos tengamos una estandarización de eso, ¿no? Por eso, el levantamiento es lo primero, ahí lo que están viendo hacia la izquierda, ¿no? Levantamiento de la información en orden, y aplicación de instrumentos, indagación, revisión, ¿no? Utilidad de la información levantada. Entonces, todo ese levantamiento es básico. Hasta llegamos a un punto de saturación que hemos ya recolectado, tanto desde el punto de vista de entrevistas que estamos hablando ahora, como por otro lado, de repente, si es un grupo de dos, decirle a su colega que vea el tema de análisis de fuente documental, ¿no? Relacionado al tema. Y que también pueda ver el análisis de estudio de caso, que era la que se refirió. Entonces ya tengo las tres. Y si me faltase uno de ellos, puedo reemplazar o a la fuente documental, puedo reemplazar con análisis comparado, que también es otra técnica importante dentro de la cualitativa. Entonces, uso tres técnicas. Con las tres técnicas es suficiente para mi investigación, es perfecta, no necesito más técnica. Entonces ya tengo técnica de entrevista, tengo técnica de fuente documental, tengo técnica de análisis de estudio de caso. O en todo caso, quito una de las técnicas que de hecho tendría que quitar a fuente documental o reemplazar o combinar con el análisis de análisis comparado, ¿no? Que por lo general cuando son estudios exploratorios, ¿a qué se llama estudios exploratorios? Algo que no se tiene, como por ejemplo este caso que refiere Yuria, por ejemplo, ¿no? Entonces no se tiene, nuestra legislación es exploratorio. Entonces en este ámbito yo no puedo acudir a diseño de estudio de casos porque no tengo estudio de casos, pero tengo
explorativamente análisis comparado de estudios de caso de otros lugares que pueden ser incrementados o incorporados a nuestro sistema jurídico. Entonces, ya utilizo las tres técnicas y dependiendo ahora de mi estudio genérico, de estudio de caso, si es estudio de caso, hago una discusión de mis técnicas. Perfecto. Pero si están relacionadas a teoría fundamental, entonces hago una discusión teniendo como eje mi teoría. Eso también es importante, ¿no? Hago de pronto ese análisis también, que eso es importante. Entonces tendría que analizar teorías. Entonces, pero eso ya va a depender del diseño, pero diseño de teoría fundamental tienen pocos. Del universo de ustedes tendrán 3, 4 personas, no más, ¿no? 4 grupos, más. Entonces lo demás tiene estudio de caso, entonces ya no van a acudir tanto al marco teórico. El marco teórico le va a servir solo referencialmente y solo se va a absolver a contestar los problemas, los objetivos y los supuestos que hemos planteado, triangulando la información que hemos levantado y hemos depurado, ¿no? Al momento antes de establecer el análisis. Por eso que ahorita estamos en la etapa de levantamientos. Yo lo que quiero es que definan su categoría y categorización y sus preguntas. Después definan cuáles son sus otras dos técnicas, ese estudio de caso, ya cuáles son los que van a hacer, qué cosas van a recabar en ese estudio de caso, y fuente documental, qué van a ver referente a la fuente documental, jurisprudencia, resoluciones, tal vez en concreto casaciones o algún tema que si no está relacionado a la fuente documental, análisis comparado, etcétera. No sé, ¿qué es lo que se va a ver? Entonces, ya tenemos las tres técnicas. ¿Comprende? Con eso ya sale perfecto el estudio de la tesis, ¿no? A ver, otra consulta. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice, por ejemplo? A ver, ¿quién más tiene algún detalle o pregunta formular? A ver. Doctor, buenas noches. Sí, Lisette. Doctor, bueno, yo le pregunté por el chat, pero igual le pregunto ya por acá. Lo que pasa es que tengo entendido que antes de hacer las entrevistas tendríamos que primero validar los instrumentos, porque si bien usted nos menciona que ya podríamos estar entrevistando, pero también estas preguntas podrían tener correcciones y todo ello. Y esto yo le hago esta pregunta porque mis entrevistados son conocidos, o sea, son doctores conocidos, y yo por mí les podría enviar mañana la entrevista y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si me corrigen y después ya... perfecto. Ya. Sí, Ya está bien. Entonces, yo estoy anotando acá, les voy a mandar los formularios de validación de instrumentos. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, o sea, básicamente la validación de instrumentos, a veces, te hago una pregunta, o sea, tú tienes personas que te pueden validar y también esas mismas personas te dan a absolver o son diferentes. No, de hecho, esa era mi pregunta, bueno, del chat. No sé si los mismos doctores que voy a entrevistar me lo pueden validar o tienen que ser docentes de la universidad. Porque, por ejemplo, cuando hacía tesina, recuerdo que los profesores de la... Se lo puede validar un entrevistado, porque es el entrevistado que es un experto en eso. Entonces, yo preferiría utilizar que te lo validen tus entrevistados. ¿Por qué? Porque cuando necesitemos la validación, ¿por qué no incidía mucho ahí? Porque la validación lo podemos hacer yo, lo podemos hacer el doctor Laos. Disculpe, ¿podrían ser los doctores que fueron jurados de nuestro bachillerato? Claro, ellos lo pueden validar. Pero ellos te van a validar ¿qué? Te van a validar lo mismo. O sea, claro, de que te mejore algo, está en una duda, no sé, un 10%, pero quizás no más. Pero entonces podemos mandarles a los mismos. Pero quien te va a validar mejor es el propio expertise del entrevistado, ¿no? Te va a decir, oye, a esto vamos adecuando así, a esto vamos adecuando así. Entonces, al final, yo quiero que ustedes ya presenten una validación del instrumento ya final. ¿Por qué? Porque la validación del instrumento, ¿en qué momento le van a pedir? En el momento de la sustentación, o sea, no te van a pedir ahorita. Entonces, la validación del instrumento, podemos, una vez con los entrevistados, podemos mejorar digamos, algunos acápites. No, lógicamente vamos a transformar todo. Entonces, eso podría estar siendo mejorado por los propios entrevistados. Y al final, cuando ya tienes tú un diseño perfecto, entonces
Si gustas, ya se ratifica nada más por los validadores, ¿no? No hay problema. O si quieres, o sea, podemos hacer a la inversa. Primero quieres que te lo validen y después haces la entrevista. Y después los que te entrevistan también pueden hacer algunos reajustes. Por eso se llama semiestructurada. No siempre va a quedar tu tema de tus preguntas así, a rajatabla, tal como están. No, hay que darle la liberalidad de poder sumar, restar, modificar, mejorar, etc. Entendido, doctor. Muchas Ya. gracias. Como estamos en un tema cualitativo, tenemos esa potestad, ¿no? De manejarlo de la mejor manera que resulte mucho más viable para tu investigación. Bien, a ver, ¿quién más quiere preguntar algo ahí al respecto, no? A ver, ¿quién es más? Ahí está Suazo. Sotomayor. A ver, o solamente me Doctor, está buenas perdido. noches. Una consulta. Ya, Yulisa. Doctor, en mi caso, por ejemplo, yo el método, el diseño que he utilizado es de teoría fundamentada. Ya, En mi técnica, propiamente utilizó la entrevista, ya. pero en mi análisis documental estaría bien que lo ponga, porque yo he puesto eso del análisis del decreto legislativo 1194. Ya. Estaría bien así como lo estoy plasmando, doctor. Claro, está bien, porque eso vas a hacer el análisis de la fuente documental. ¿Y cuál va a ser tu estudio de caso? ¿Tienes estudio de caso ahí? No he hecho estudio de Porque es caso, solo por eso teoría fundamentada. ajá, Lo que tú quieres, ¿qué buscas tú con el análisis de esa norma? realizar un análisis y hacer como un Proponer enfoque algunas de modificaciones. ¿Cómo? Proponer algunas modificaciones. Claro, relativamente. Ujú. ¿Ya? Ya, pues entonces puedes hacer el análisis de fuente documental más tu técnica de entrevistas, ¿no? Y vamos a combinar con tu marco teórico al final. Ujú. Claro. Ay, entonces, eso es lo que tengo que hacer. O sea, en la discusión yo voy a combinar mi marco teórico con con el análisis que estás haciendo a la fuente documental que tú tienes, más tus técnicas, ya. los tres. Ya, doctor. Por eso, pero esa etapa ya les voy a enseñar en su momento, ¿no? Primero queremos levantar la información. Ya. Después queremos depurar, o sea, depurar, ¿cómo vamos a depurar? Con los formatos que yo les voy a dar para que puedan ustedes traspolar la información, ordenando, transcribiendo, seleccionando la información relevante, de la lógica del análisis, todo eso. Y ya cuando tenemos eso, que es la segunda etapa que debemos hacer el otro mes, ya pasamos a ¿qué? A la metacognición, al análisis de la discusión, a la triangulación de datos, a cómo engarzar qué dice mi marco teórico, qué dice mis técnicas de entrevistas, qué dice mi fuente documental, qué dice mi análisis que podría ser análisis comparado, ¿o no? O qué dice mis estudios de caso, dependiendo de lo que yo tengo como técnicas. Entonces esa triangulación de datos, eso también dependiendo si es teoría fundamentada y si simplemente es estudio de casos, me dedico a hacer mi análisis de estudio de caso más lo que tengo como fuente documental, más lo que tengo como entrevistas, para hacer esa triangulación, solamente guardando la problemática, el objetivo, los supuestos y muy ligeramente mencionando el marco teórico, que ya no la voy a usar, porque ya el marco de teoría está ahí como un referente, ¿no? Porque no es preponderante, pero en cambio en la teoría fundamentada sí es preponderante. Y por eso es que va a variar el estilo de redacción de la discusión. Eso es importante, va a variar. Entonces, eso es lo que queremos, pero por el momento para discutir tenemos que levantar y depurar, que es la primera fase que les estoy mostrando en la etapa 3, que está en la pantalla. Doctor, una pregunta. Sí, señorita. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Sí, sí. Doctor, en cuanto a nuestro tema, nosotros no especificamos el lugar, porque como Ya. otros compañeros que tienen, por ejemplo, Lima Norte
o otros distritos. Ya. Pero dentro de nuestra matriz pusimos, ¿no? Que era el lugar Callao. Y en cuanto a los entrevistados, pueden ser, por ejemplo, magistrados de otros distritos judiciales, no Sí, específicamente del sí, Callao, claro, pueden ser de otros distritos judiciales. no hay problema. Y después modificamos la En población, la cuanto al lugar, ubicación. Claro, la claro. ubicación. Sí, sí, o sea, Ya sí, ustedes doctor, esa tomen era mi duda también. ustedes tomen a los entrevistados que les es más viable. Yo, por ejemplo, hubiera pensado que tenían que ser todos del Distrito Judicial Lima Norte, pero al final no conseguía ninguno, pero conseguía uno del Callao y conseguía uno de Lima Sur, conseguía uno del Lima Centro. Ya, bienvenido, o sea, y después reestructuramos la ubicación geográfica, no hay problema, eso no altera nada. Ya, O sea, lo ya, que doctor. queremos es que tenga la mayor facilidad de utilización de la técnica. O sea, quien me brinde la oportunidad de entrevistarse. Incluso si yo puse ahí una cantidad de abogados o de magistrados o de expertos en ese asunto y después lo modifiqué con otra población, no hay problema. Porque justamente el proyecto es proyecto. Esto es tesis. Entonces, todas esas innovaciones van a ir reflejadas ya propiamente en la tesis, ¿no? Bien, No hay doctor, gracias. Ya. A ver, otra consulta, jóvenes. El Brian dice libre interpretación por alternativas. A ver, ¿qué quieres decir con eso, Brian? ¿Ahí está Hola, Brian o buenas no? noches. Hola, Brian. No, es referente a las preguntas que había hecho antes cuando decía preguntas libres y preguntas cerradas. A eso yo respondí. Ah, ya, perfecto. O sea, las preguntas cerradas son cerradas, pues sí, no, punto, ¿no? E incluso esas son dicotómicas, politómicas, etcétera. Pero eso no nos sirve porque eso es eminentemente cuantitativo. Para el cualitativo tienen que ser preguntas abiertas, ¿no? Entonces, que permitan que el entrevistado, además de contestar positivo o negativamente, comente o refute o sugiera o tal vez innove. O sea, qué cosa es lo que quiere. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo importante que queremos nosotros obtener, ¿no? Eso es lo Sí, claro, importante. profesor, todo entendido. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿qué dicen jóvenes? A ver, otra consulta que nosotros queremos, porque eso es importante. Entonces, quedemos, por ejemplo, hoy estamos viernes, quedemos para el día lunes, por favor, que todos tienen que tener listo. Yo voy a mandar los formatos inclusive de validación de los formatos de validación de preguntas, ¿no? Para que ustedes ya la tengan validada si gustan y le decimos al doctor Laos y al doctor, ¿quién fue quien nos tomó? ¿Quién fue el otro Doctor doctor además? Vilela. Al doctor Vilela, perdón, ya. Laos y Vilela, al toque le mandamos que lo valide, al menos Laos lo va a validar al toque. Y Vilela u otro. Pero eso es solamente para validación. Pero, bueno, eso es interesante, pero quizás no es 100% seguro, ¿no? Es como esa prueba, la prueba del COVID, la cual es la que es falsa, que no es segura. Entonces, igual, la verdadera es otra. La verdadera, ¿quién te va a dar esa prueba verdadera? Te va a dar tu expertise, tu entrevistado. Él te va a decir, está bien esa pregunta, o no están bien. Aquí hay que darles una modificación. Entonces, tú con ellos vas innovando, innovando, innovando. Cuando ya tienes todo ok, hay que validar, ya bacán, lo validamos, pues. Ya haces la prueba al toque, ¿no? La otra prueba. Y listo. Ya, y la otra prueba es que te lo van a firmar rapidito y listo. Pero eso no nos sirve mucho, porque eso solamente es un formalismo. Lo que necesitamos ahora es tener algo estructurado bien. Entonces, de pronto las técnicas de entrevista me sirven. Entonces tengo también la técnica fuente documental, que es lo que necesitamos analizar. Y la otra técnica podría ser análisis comparado. Y el estudio de caso, porque son la mayoría de estudios de caso. Han dicho que son estudios de caso. Entonces tenemos que ver el estudio de caso, porque si no hacen estudio de caso, tendría que ser teoría fundamental, y teoría fundamental tendría que ser utilizar el marco teórico. A varios no les gusta utilizar marco teórico, porque es pues prácticamente generar una nueva teoría. Entonces digamos, es un nivel más, ¿no? Un nivel más que hay que, lógicamente, tener presente, ¿no? Entonces eso, yo sugeriría utilizar estas técnicas. Entonces, si el día lunes tenemos ok, todo listo, hacemos un análisis temprano con ustedes. Hoy día me demoré por esta entrevista, pero el lunes no tengo inconveniente. Y entonces trabajamos un rato ya con cada uno.
independientemente, y le damos su visto bueno. Y comienzan ustedes a hacer el levantamiento de la información, que es lo que queremos. Sin levantamiento de la información no hacemos nada, jóvenes. La tesis no funciona sin el levantamiento de información. Este capítulo 3, o diría capítulo 4, que es levantamiento de campo, es vital dentro de la tesis y es el eje, ¿no? Porque de eso voy a sacar la metacognición, la discusión, el análisis finalmente, propiamente así como hacemos la subsunción dentro de una resolución, vamos a sacar nosotros las conclusiones, las recomendaciones y el proyecto de ley, o ley referenda, o sugerencia de modificación, etcétera, ¿no? Dependiendo del diseño. Entonces ya tenemos todo armonizado. Entonces, ¿qué nos va a quedar de nuestro proyecto? Mejorar, como hemos dicho, del universo que tenemos hoy, del marco teórico que está a un 70%, optimizarle un 30% más, o por lo menos un 20% más. Pero eso también va a ser efecto del propio análisis que hemos hecho de las entrevistas, de las técnicas, porque va a haber sugerencias interesantes de los entrevistados, donde le van a decir, oye, toma nota de este texto, incorpora este estudio, esta entrevista podría mejorar en precisar esta teoría. Entonces todo eso va mejorando tu marco teórico, ¿no? Va enriqueciendo más. Es más, sí hay tal vez artículos científicos también que podrían mejorar a esa percepción, bienvenido, ¿no? Cosa que al final nosotros debemos llegar a un 30% como máximo de Turnitin, ¿no? Que estaría reflejado en ese índice. Que la mayoría está yendo entre 20 a 25%. Entonces, ese rango puede subir a 30% al final, ¿no? Dentro de la tesis. Que lógicamente al final la tesis implica pues la designación de jurados y otros más. Que bueno, eso ya lo vemos pues al final cómo arreglamos, ¿no? Pero el asunto es tener la tesis bien planteada porque esta va a ir al repositorio ya. Eso ya tienen que pensar. En esta oportunidad el proyecto no ha ido al repositorio, pero la tesis sí va. Y la tesis tenemos que poner el visto bueno del repositorio antes de la sustentación. Entonces eso tenemos que manejarlo bien. Por eso hay que construirlo adecuadamente. Pero no hay ningún riesgo. ¿Sabe por qué? Porque el levantamiento de campo es sui generis, es personal, es peculiar, es de usted. No se copia de ningún sitio. Los formatos son formatos, pero ahí lo que introduce dentro son todo lo que ha recabado usted la información, que puede ser por audio, puede ser por video, puede ser por correo, ¿no? O físicamente, ¿no? En el mejor de los casos. Pero con WhatsApp suficiente, tener el audio y lo van a transcribir. Ahí va a quedar la prueba del audio. Y bueno, que pueda firmarle o corroborarle a través de un correo o de un WhatsApp que diga que en efecto corresponde a él las preguntas formuladas y la absolución de posiciones realizadas de su categoría y categorización y sus preguntas. Listo. ¿No? Entonces, claro que también sería interesante que ustedes que recaben de él su colegiatura, su DNI, que son básicos, y ustedes entran a SUNEDU y se fijan, pues, si es o no magíster, si es o no abogado, etcétera, ¿no? Perfeccionan un poco los datos ahí. Eso para una cuestión ya de información complementaria que se va a necesitar al final, ¿no? Bien, a ver, otra pregunta. Algo que no esté muy claro en esto. Entonces ya creo que estamos arribando a conclusiones. El día lunes, por favor, todos tienen que tener listo sus preguntas. Les voy a mandar los documentos de validación para que si gustan, también el listado de los asesores para que si gusten, ya esté establecido el planteamiento de los asesores y tengamos pues al doctor Laos y al doctor Vilela para que puedan validar, de pronto aunque sea el doctor Laos que puede estar ya validándolo, y paralelamente ya ustedes tengan mi aprobación para que hagan la técnica de entrevistas, fuente documental, análisis comparado y estudio de caso. En algunos de los casos obvian uno de ellos y lo reemplazan por otro. Pero necesitamos esas tres técnicas. Con esas tres técnicas, muy bien, vamos a trabajar. No va a haber inconveniente. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Están animados a hacer su tesis o no? Sí, doctor, está muy